Saludamos al doctor André Benavides, experto en Derecho Constitucional. Vamos a seguir analizando estos proyectos del gobierno, el proyecto de fortalecimiento de los sectores minero y energético y el proyecto para la sostenibilidad y eficiencia del gasto público en los gobiernos autónomos descentralizados. Doctor Benavides, ¿cómo ve usted en términos generales estas iniciativas del Ejecutivo? Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted, para Rosana y por supuesto para toda la audiencia de Antena 1. Pues bien, de la revisión general podríamos realizar algunos comentarios respecto del trámite primero de que se está dando a estas normativas. Lo que llama la atención es por qué se presentan dos proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica de manera concurrente, cuando la propia Constitución te dice que solo puedes presentar un proyecto de ley a la vez. Entonces, claro, uno dice, ¿y por qué se dan a la par estos dos proyectos de ley? Y la excepción que se da justamente para hacerlo es que cuando existe un decreto de estado de excepción, el Ejecutivo puede también, como parte de esta situación emergente, enviar un nuevo proyecto de ley calificado como urgente en materia económica. Pero recordemos que el estado de excepción que tenemos vigente en este momento tiene que ver por temas de inseguridad. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿cómo lo que tiene que ver con reformas en materia energética, cómo lo que tiene que ver con reformas en el ámbito minero y cómo las reformas a los gobiernos autónomos descentralizados permiten garantizar temas de seguridad? Entonces ahí tenemos un primer defecto de la posibilidad de presentar este tipo de proyectos de ley. Diríamos que el primero está plenamente justificado, el que se presentó primero, pero el segundo evidentemente tendría esa particularidad. Entonces ahí tenemos un primer elemento a ser considerado. Lo segundo, afortunadamente parece que ya existe un mejor trabajo por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Lastimosamente, en los proyectos de ley anteriores y las últimas actuaciones que ha tenido la asesoría jurídica de la presidencia ha sido lamentable, ha sido el hazme reír del foro jurídico, pero ahora al menos ya vemos que se respetan mínimos constitucionales, más allá de que podemos estar en desacuerdo o a favor del contenido de estos proyectos de ley. Uno con lo que presentaba antes el Ejecutivo no tenía ni siquiera unidad de materia. Al menos uno ya medio se contenta porque ya existe unidad de materia, porque se caían en cuestiones tan básicas como aquello. No obstante, también, y eso podemos profundizar más adelante en esta entrevista, hay algunas cuestiones de fondo que sí preocupan en lo que tiene que ver ya sobre el contenido que tenga ese proyecto de ley, que evidentemente no va a sufrir mayor tipo de modificación, cambio o mejoría por parte de nuestros legisladores, porque ya hemos visto que en la Asamblea Nacional prácticamente son una instancia simplemente de mero trámite y que evidentemente no van a tener un debate de altura o propuestas o observaciones técnicas que permitan mejorar el texto que ha sido enviado por el Ejecutivo. Bien, quedándonos por el momento en el proyecto de ley minera y eléctrica, con los antecedentes y motivaciones que han precedido al proyecto, ¿no genera una idea que este proyecto implica una especie de tránsito del Estado de Derecho hacia un Estado de rentabilidad? Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta que la finalidad de estos dos proyectos de ley, al menos el que vamos a comentar en este momento que tiene que ver con el sector eléctrico y minero, de alguna forma responde a algo que ocurrió a fines del año pasado, que viene a ser la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 25, numeral 1 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,
en el cual la Corte dijo, mira, te está dejando un amplio margen de discrecionalidad para que tú puedas delegar, para que tú puedas concesionar el sector eléctrico hacia el privado. En el proyecto de ley se corrige aquello y lo que se dice es que existen causales tasadas en las cuales se puede delegar al sector privado siempre y cuando se cumplan con cierto tipo de limitaciones o requisitos. Como por ejemplo, usted tiene un plan macro de energía eléctrica, un plan maestro, y si obviamente los indicadores para el ejercicio fiscal 2026 no se está cumpliendo con aquello y vemos que toda la infraestructura del parque hidroeléctrico no está supliendo las necesidades que tiene la demanda nacional, usted podría utilizar este mecanismo de la delegación en la concesión al sector privado. También cuando existe caso fortuito, fuerza mayor, etcétera, etcétera. Entonces, en cierta forma, sí limita que esto sea prácticamente un cheque en blanco para que mañana se dé al sector privado la concesión de estos sectores. No obstante, a mí me preocupa, más allá de lo que pueda decir la norma, el trámite ya interno administrativo que se puede dar en el Ministerio Rector de la política pública y también de SELEC, que es el consejo que justamente tiene la atribución en el sector eléctrico, justamente para autorizar aquello. Entonces, claro, uno dice, bueno, la ley está bien, pero ya en el trámite hemos visto cómo se han dado deficiencias y no quisiéramos que esto, al final del día, manipulando la ley, manoseando la ley con interpretaciones antojadizas o con informes técnicos que permitan favorecer a unos, se presenten casos como los de Progem, como los de ATM, etcétera, que a la final del día, en lugar de beneficiar la demanda ciudadana que tiene sobre el sector eléctrico, sobre la energía eléctrica, más bien priorice temas de ciertos sectores privados que pretenden beneficiarse de esto. Ahora, doctor Benavides, muy buenos días. Esto respecto al sector energético, pero en torno a los cambios a la ley minera, también hay algunas preocupaciones respecto de que se estaría efectivamente priorizando la necesidad de inversión, acelerando esta posible inversión que podría llegar al país, pero poniendo más límites a el cuidado, en este caso, que debería darse cuando un proyecto minero va a intervenir. Una de ellas es la eliminación de la licencia ambiental, se la cambiaría por una autorización. Además, se reducen las fases, la fase de exploración inicial y la fase de exploración avanzada serían unas, y otros aspectos que de alguna manera podrían poner en riesgo los derechos de la naturaleza. Siempre va a causar un tipo de cuestionamiento y preocupación las reformas que tengan que ver principalmente con sectores estratégicos, en este caso lo que tiene que ver con la minería. En cierta forma estoy de acuerdo con la propuesta del proyecto de ley porque cuando usted le concesiona, por ejemplo, a una empresa privada, no solo es la exploración, sino también la explotación en muchas ocasiones. Uh-huh. De acuerdo, entonces ahí como que en cierta forma ya te saltaste un trámite administrativo. Podríamos decirle que evidentemente si es que se unifica el procedimiento, diríamos que de alguna manera eso lo que permite es dinamizar la economía, porque si no te quedas entrampado hasta sacar el permiso de la exploración, después de la explotación, etcétera, etcétera, pero si puedes Pero más allá de los permisos, hacerlo. eso tiene una incidencia importante ya en la práctica y en las acciones que las empresas que vayan a explorar y a explotar ejecuten en territorio. Claro, y justamente es a lo que voy. Tal vez en el ámbito burocrático podríamos decir que de alguna manera se reducen tiempos, se reducen requisitos, porque al final del día estás unificando el trámite, podríamos decir. Pero de ahí tenemos otro tipo de preocupaciones, porque, por ejemplo, tú tienes también en algún tipo de estas actividades tienes que tener una consulta previa.
Entonces, evidentemente, no es Consulta cuestión de decir, previa que ya tengo todavía la no está autorización y regulada mañana meto tampoco. la retroexcavadora y comienzo a hacer la exploración y posteriormente la explotación. No, sino que existe también cierto tipo de limitaciones ya en el ámbito ciudadano, en el ámbito social. Y eso me lleva a una siguiente preocupación, estimada Rosana, porque recordemos que cuando se tramitó justamente esta ley de minería, estamos hablando hace más de 10 años, esto fue objeto de demandas de inconstitucionalidad. Y se dijo, oye, oye, un ratito, si vas a tramitar esta ley donde justamente se va a topar temas de derechos colectivos, tiene que tener una consulta prelegislativa. Entonces, no sé hasta qué punto estas reformas en lo que tiene que ver con el ámbito minero necesite también de una consulta prelegislativa. Porque al final del día va esto a ser objeto de aplicación y ejecución en territorios, en espacios donde existen pueblos, comunidades, nacionalidades indígenas. Entonces ahí tendríamos también un tema que eventualmente se pueda poner sobre el tapete de la discusión constitucional cuando se presente eventualmente una demanda de inconstitucionalidad. Quedándonos en estos temas de consenso social que van de la mano con derechos humanos, doctor Benavides, es claro que hay un eje transversal en este gobierno, que es el de la seguridad. Allí están las motivaciones para el incremento del IVA, el plan Fénix, el conflicto armado interno, manejo del paro nacional, etcétera, etcétera. Y preocupa ese tema poco claro en el proyecto, el de los clústeres mineros y la militarización. Y aquí le pongo varios temas preocupantes porque el tiempo es corto. El uno es la creación de estas áreas mineras con protección de seguridad estratégica que genera inquietudes sobre la supremacía entre lo civil y lo militar. También esa ambigüedad del término que aparece en el proyecto de ocupaciones ilícitas, que podría permitir la criminalización de la protesta social, así como los límites constitucionales que existen para que las Fuerzas Armadas protejan activos privados bajo la categoría de estratégicos. Mira, ahí creo que podemos tener una disyuntiva, estimado Gustavo, porque uno diría, bueno, a ver, ¿por qué a un sector privado se le va a dar cierto tipo de protección estatal? Si a la final del día son empresas, incluso transnacionales, que pueden tener su seguridad, etcétera, etcétera. Podríamos decirlo por ahí, ¿qué es lo que pasa? Pero la realidad es otra, estimado Gustavo, porque lastimosamente, y eso hemos visto, existen cierto tipo de empresas y también cierto tipo de gente dedicada a la minería artesanal que bajo el pretexto de tener un permiso, un título habilitante, una autorización para dedicarse a esas actividades, termina haciendo otro tipo de cuestiones. Entonces, claro, tienen el título habilitante, la licencia para hacer eh, minería en corta escala, llamémoslo así, pero a la final del día terminan haciendo con otro tipo de, de infraestructura, de herramientas, y obviamente no se compadece con los permisos y las autorizaciones que tienen. Incluso Y en en otros zonas casos, y en, vecinas para las que no están autorizados. y en otros casos lo que se ha dado es que también se ha abierto la puerta para realizar la minería ilegal. Entonces, claro, tú tienes concesionado un espacio que sabes que está plenamente delimitado, pero lo que ha ocurrido es que dicen que por esa puerta donde se supone que van a hacer minería lícita, legal, se meten otro tipo de personajes y se van a un lado y hacen la minería ilegal. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, el hecho de que exista mayor control por parte del Estado y presencia estatal, creo que lo que pretende en cierta forma es combatir la minería ilegal, que bajo el pretexto de que se está haciendo minería con permiso y todo, también ha servido como el mecanismo para que cierto tipo de ciudadanos, eh, no sé si llamarlos asociados ilícitamente, se aprovechen de eso para
realizar otro tipo de minería que no tiene permisos, no tiene autorizaciones, no tiene licencias ambientales, etcétera, etcétera. Entendería que esa es la justificación. Ya, allí hay ciertos antecedentes que tienen que ser considerados. Una pregunta que hemos hecho varias veces es ¿a cuántos periodistas, por ejemplo, o a cuántos dirigentes se les ha permitido visitar proyectos como Fruta del Norte, Ecuacorriente? Nosotros como medio de comunicación lo intentamos. Un ministro nos dijo que sí, en varias ocasiones jamás lo formalizó. Entonces se vuelven estos sitios cerrados, inexpugnables, donde cualquier cosa puede estar sucediendo. No quisiera, doctor Benavides, que se nos vaya el tiempo sin tratar algo también sobre la otra norma relacionada con los GATS, esa regla del 70-30, que en principio suena bien, pues hay mucho dispendio, mucho gasto superfluo en los municipios. Pero quisiera preguntarle cómo va de la mano esta regla que se pretende imponer en esa norma con respecto a la autonomía financiera de los GATS reconocida, en la Constitución. A ver, tenemos que partir de que los gobiernos autónomos descentralizados manejan un presupuesto cuyos ingresos provienen o están financiados primero por el presupuesto general del Estado a través de las asignaciones que hace el gobierno central, y por otro lado tenemos justamente aquellos ingresos que provienen del propio ejercicio de la municipalidad, del consejo provincial, de la junta parroquial. Entonces ahí tenemos justamente dos fuentes, llamémoslo así, de financiamiento de un presupuesto que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. En lo que tiene que ver con la parte del gobierno central, existe ya prácticamente esa regla de que el 30% se utilice para gasto corriente y el otro 70% se utilice para proyectos de inversión, lo que viene a ser obra pública. Ahora, en lo que tiene que ver con la segunda parte, evidentemente ahí no existe como tal una limitación, y en cierta forma podría restringir aquella libertad, autonomía, como usted bien lo señala, estimado Gustavo, que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Pero ya en la práctica vamos a tener un inconveniente respecto de la aplicación de esta norma. Si bien es cierto, dice que va a ser de manera progresiva, no es que va a entrar en vigencia a partir de su aprobación en la Asamblea Nacional, porque evidentemente eso termina generando algún tipo de modificaciones en el presupuesto que van a tener para el siguiente ejercicio fiscal los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, claro, con esta reforma lo que se está haciendo es obligando que los gobiernos autónomos descentralizados gasten ese 70%, llamémoslo así, en proyectos de inversión, lo que viene a ser obra y servicio público, y el 30% en gasto corriente. Pero evidentemente eso lo que va a ocasionar son varias situaciones. El primero es que la mayor parte de gasto corriente que tiene un gobierno autónomo descentralizado es en los salarios y las remuneraciones que tienen los trabajadores públicos. Entonces, de alguna manera, eso lo que va a ocasionar es que se tenga que despedir a personas, a funcionarios públicos, que evidentemente su partida presupuestaria ya no va a estar financiada con aquellos ingresos que va a tener el gobierno autónomo descentralizado. Y por otra parte, se van a tener que reducir cierto tipo de gastos corrientes que también son propios del ejercicio de la administración municipal, de la administración de los consejos provinciales. En teoría parecería que esto, la propuesta del Ejecutivo es loable, podríamos decir sí, porque se dedica más el gasto corriente a financiar los conciertos, a financiar las fiestas, etcétera, etcétera. Pero hay otras cosas que también tienen que, evidentemente, tener una fuente de financiamiento, porque la política pública no es que se hace solo con planes, con proyectos, con programas, sino también con la gente que a la final del día es la encargada de ejecutar esa política pública. Entonces, si no tienes personal, a la final del día quedas un municipio, un consejo provincial desmantelado. Repítame, Gustavo, no le escuché esta última parte.
Sí, perdón. Le decía que hay por allí también trabajo social que tienen que realizar los GATS, los municipios, particularmente en diferentes áreas, y tienen también que dar importante parte de sus presupuestos al tema de la seguridad. Exactamente, exactamente. Y a veces se dan cierto tipo de contingencias que no están, en este caso, presupuestadas como gasto, en este caso, permanente, que pueda tener un gobierno autónomo descentralizado. Entonces, a la final, en la práctica, se pueden dar este tipo de situaciones. Y por otro lado, yo creo que, volviendo al punto de inicio que hablamos sobre la autonomía financiera que pueden tener los GATS, no es lo mismo la realidad de un cantón pequeño, hablando territorialmente o demográficamente, que la realidad de un cantón o un distrito metropolitano, como es el caso de Quito. La realidad es totalmente diferente. Entonces, aplicar esta regla del 70-30 capaz en algunos casos sí va a tener sus resultados positivos, pero a mí principalmente me preocupa qué es lo que pueda pasar en aquellos cantones que son demográficamente, territorialmente pequeños. A la final del día, capaz eh, termine teniendo una incidencia que pueda ser negativa. Coincidiendo con usted plenamente de que suena bien la intención de este proyecto si se logra reducir el gasto superfluo. También nos preguntamos, sin embargo, ¿no debería dar el ejemplo, practicar con el ejemplo el gobierno central, cuando en el presupuesto del año 2026, por ejemplo, vemos una cifra que apenas llega al 2% en el presupuesto destinado para el Ministerio de Transportes y Obras Públicas? Y claro, eso es justamente otra preocupación que ya podríamos verlo desde la parte de la política económica nacional, porque tenemos un problema y ese no es un tema menor en lo que tiene que ver ya con el gasto corriente, ya con los proyectos de inversión que tienen instituciones del Estado ya de carácter nacional. Eh, Veíamos, por ejemplo, de que la ejecución del presupuesto de ciertos ministerios es bastante baja. Entonces, claro, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Y ese es otro problema mire lo interesante de su pregunta, estimado Gustavo, que nos lleva a otra reflexión. ¿De qué te sirve tener una regla fiscal de que gastes el 70% en proyectos de inversión si a la final del día vas a tener esa plata ahí, pero no la vas a ejecutar? Y cuando llegue fin de año, a la final, ¿qué pasa? Ejecutado el 10, el 20, el 30%. Entonces ahí tenemos otro problema, que van a tener los gobiernos autónomos centralizados dinero, pero a la final del día sin ejecutar, cuando podías haber hecho otro tipo de cuestiones con esos recursos. Y es lo que está actualmente pasando, por ejemplo, en varios ministerios, varias carteras de Estado. Una frase muy simple pero decidora dio el prefecto de la SOE, en declaraciones que esperamos transmitirlas en esta mañana. El prefecto Juan Cristóbal Lloret, en respuesta a esta iniciativa, dijo: antes de presentar una propuesta de este tipo, primero deberían igualarse con las cuotas. El otro problema es enorme retraso en la entrega de asignaciones para los GATS. En eso estamos de acuerdo. Y esa es una deuda histórica que tiene el gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados, que evidentemente no se asignan de manera rápida, cumpliendo con los plazos que establece la Constitución y la ley, esos recursos que deben ser asignados a los gobiernos autónomos descentralizados. El tema de las devoluciones del IVA, usted tiene cierto tipo de asignaciones en la Amazonía por concepto de la producción petrolera. Entonces, eso no es asignado, no se lo hace, existe una deuda. Entonces, claro, a la final del día los municipios, los consejos provinciales, ¿con qué es con lo que trabajan? Con los ingresos que provienen de la propia actividad del gobierno autónomo descentralizado. Porque si se dedican a esperar que venga del Ejecutivo, hay muchos proyectos que no se van a realizar. Entonces, creo que aquí también para poder
limitar o regular las finanzas de los GATS, también habría que comprometerse en la asignación de recursos que provienen del gobierno central. Otra pregunta sobre la imposición de este porcentaje fijo de 70%. ¿Cumple este doctor Benavides con una prueba, un test de proporcionalidad, considerando lo que usted muy bien señaló, esa heterogeneidad de capacidades entre municipios, prefecturas, juntas parroquiales? Es que ahí tenemos el problema, estimado Gustavo, y eso creo que los resultados, no sé si beneficiosos o perniciosos, se van a dar en la práctica. Entonces, creo que ahí faltó un poco de análisis por parte del Ejecutivo de realizar alguna proyección en función de el nivel de gobierno que se va a emplear esta medida. Porque ya lo decíamos, no es lo mismo un municipio de Quito, uno de Guayaquil, uno de Cuenca, que uno, por ejemplo, el de Caixa. Cantón Baba en la provincia de Los Ríos. No es lo mismo. Entonces, evidentemente eso va a tener su cierto tipo de repercusiones. De alguna forma, el impacto no es tan fuerte debido a que en las disposiciones transitorias se establece un régimen progresivo para ir adaptando aquellos Sí. 60, 65, 70, Nos parece que pero el también plazo esto es genera de un 3 problema, años para ir cumpliendo con la norma. perdón, estimado Gustavo. Decía que me parece que señala un plazo de 3 años para que se vaya ajustando el sistema a esta norma. Exactamente, pero ahí tenemos un problema porque recordemos que ya son elecciones seccionales el siguiente año, 2027, y capaz los municipios, las prefecturas, no terminan cumpliendo con aquello y le dejan un problema para la siguiente administración municipal o provincial. Entonces, claro, de ahí de repente ya te dejan haciendo el trabajo y tú como alcalde, como prefecto, vas a tener un problema bastante grave en lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas del municipio, de la prefectura. Y peor aún si es que no se lo hizo de manera técnica y adecuada. Hay además otra parte de sanciones que serían una disminución del presupuesto para los municipios que no cumplan. Y justamente ahí creo que va a haber un inconveniente, porque si bien es cierto, actualmente el Estado central dota de esos recursos en función de lo que dispone el COTAD, más allá de lo que dice la Constitución. Es decir, que actualmente por disposición del COTAD se asigna más de lo que dispone la Constitución. Creo que a la final del día eso puede generar cierto tipo de repercusiones. Obviamente que estarías jugando en el límite de la navaja de lo que te dice la Constitución, pero ponerte como sanción eso significaría que el Estado deja de dar esos recursos para el gobierno autónomo descentralizado y más bien se los hace quedar para el gobierno central, cuando la lógica debería ser distinta, que suponga la distribución equitativa o proporcional entre los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, si has tenido un alcalde, un prefecto, que en realidad es vago, que es pillo, que le gusta otro tipo de situaciones, le deja, a la final del día el que termina perjudicado es la próxima administración municipal, pero principalmente los ciudadanos. Entonces, yo creería que por ahí no debería ir esta medida, sino más bien priorizar sanciones de carácter administrativo por parte de la Contraloría General del Estado. Así es, hay municipios y municipios, casos radicalmente diferentes. En todo caso, esto de tratar de evitar el gasto superfluo, gasto vitrina, como sugiere este proyecto, no considera temas como la planificación participativa territorial, que ha sido un gran avance. Entiendo que no solamente acá en la provincia de La Suay, sino en el país, sobre esa planificación participativa territorial, que de alguna manera ha descentralizado lo que sucede también en cada provincia. En el país está Quito, en las provincias está su capital. La pregunta final que quiero hacerles, si es que puede el Estado central definir por ley que la inversión en infraestructura es prioritaria sobre otras políticas públicas locales sin vulnerar esta planificación participativa territorial.
Podría hacerlo, podría hacerlo. En eso, a la final, el gobierno central es el que tiene la rectoría en las finanzas públicas y por eso tenemos un presupuesto general del Estado. No obstante, se lo está haciendo a través de ley. Hubiera sido bastante llamativo si es que esto se lo hubiera hecho, por ejemplo, con un decreto ejecutivo o un acuerdo ministerial, pero se lo está haciendo a través de una ley que a la final del día también podría beneficiar a los gobiernos autónomos descentralizados. En todo caso, yo todavía antes de hacer cualquier tipo de cuestionamiento o anticiparme a lo que podría ocurrir, veamos cómo sale la ley de la Asamblea Nacional, porque veamos si es que se mejora, se afina el texto o al final del día ya terminan poniendo la estocada final en contra de la autonomía financiera que puedan tener los gobiernos autónomos descentralizados e incluir cuestiones adicionales que evidentemente van a perjudicar a los diferentes municipios y prefecturas. ¿Pasarán los dos proyectos del filtro de la Corte Constitucional? Veamos si es que veamos primero cómo se aprueban las leyes y segundo si es que se demanda la inconstitucionalidad de esas leyes más adelante por parte de los municipios, por parte de ciudadanos, de personas interesadas tanto en el sector energético, en el sector minero y también en lo que tiene que ver en los mecanismos de descentralización. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Benavides. Gracias por la invitación. Cordial saludo para todos. El doctor André Benavides es otro experto en derecho constitucional.